La primera noche de mi luna de miel, desperté sola en una habitación de hotel, con las maletas de mi esposo vacías y su alianza sobre la almohada. No hubo nota, no hubo explicación, solo silencio. Me llamo Margarete, tengo 59 años, y lo que voy a contarles sucedió hace más de 30 años, pero el dolor todavía late en mi pecho como si hubiera sido ayer. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, decisiones que tomas creyendo que son correctas y que terminan destrozándote por completo. Esta es mi historia, y necesito contarla porque durante demasiado tiempo guardé este secreto como si fuera una vergüenza que solo yo debía cargar. Nací en Arequipa, en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre era zapatero y mi madre se dedicaba a coser ropa para las familias del barrio. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Crecí viendo a mis padres trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, siempre con una sonrisa a pesar del cansancio, siempre con palabras de aliento, aunque el dinero apenas alcanzara para la comida. Aprendí desde niña que la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por cómo enfrentas la vida. Cuando cumplí 15 años, mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me dijo algo que nunca olvidaré. Margarete, estudia todo lo que puedas. Una mujer con educación nunca dependerá completamente de un hombre. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Terminé la secundaria con buenas notas y luego hice un curso de secretariado. No era una carrera universitaria, pero en esa época, para una muchacha de mi condición social, era un logro enorme. A los 22 años conseguí mi primer trabajo en una oficina de abogados. Ganaba poco, pero era suficiente para ayudar en casa y guardar algo para mí. Me sentía orgullosa, independiente, capaz. Mis amigas ya se estaban casando, una tras otra, pero yo no tenía prisa. Quería disfrutar de mi libertad, de mi trabajo, de la sensación de poder comprarme un vestido nuevo sin pedirle dinero a nadie. Pero mi madre pensaba diferente. «Margarete, ya tienes 25 años», me decía cada vez que llegaba una invitación de boda. «No puedes quedarte sola. ¿Qué va a pasar cuando tu padre y yo no estemos? ¿Quién va a cuidar de ti?» Yo le respondía que podía cuidarme sola, que tenía mi trabajo, que no necesitaba un marido para sobrevivir. Pero ella insistía, y con el tiempo, sus palabras comenzaron a hacer eco en mi mente. Tal vez tenía razón. Tal vez era egoísta pensar solo en mí. Tal vez era hora de formar una familia, de cumplir con lo que se esperaba de una mujer de mi edad. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis dudas, apareció Fernando. Fue en marzo de 1985, en la fiesta de cumpleaños de mi prima Rosa. Ella cumplía 30 años y había organizado una reunión en su casa, con comida casera, música de radio y muchos invitados. Yo no quería ir. Estaba cansada después de una semana difícil en el trabajo, pero mi madre insistió. «Tienes que salir, Margarete. No puedes pasarte la vida encerrada entre papeles y máquinas de escribir». Llegué a la fiesta de mal humor, con un vestido azul que me había hecho mi madre y unos zapatos que me apretaban. La casa estaba llena de gente, todos hablando al mismo tiempo, riendo, bailando. Yo me senté en una esquina con un vaso de chicha morada, esperando que pasaran las horas para poder irme sin ofender a mi prima. Y entonces lo vi. Fernando estaba junto a la mesa de la comida, conversando con el esposo de Rosa. Era alto, de contextura fuerte, con el cabello negro peinado hacia atrás y una postura que transmitía seriedad. Vestía un pantalón gris y una camisa blanca impecable. No sonreía, pero tampoco parecía incómodo. Simplemente observaba a su alrededor con una expresión neutral, como si estuviera evaluando cada detalle. Mi prima se acercó a mí con una sonrisa pícara. «¿Ya viste al primo de Eduardo?», me susurró. «Se llama Fernando. Tiene 32 años. Trabaja en una empresa exportadora y está soltero. Eduardo dice que es un hombre muy serio, muy trabajador. Deberías hablar con él». Yo negué con la cabeza. «No me interesa, Rosa. Vine a tu fiesta, no a buscar marido». Ella se rió. «No seas así, Margarete. Solo ve a saludarlo. ¿Qué pierdes?». No sé por qué acepté. Tal vez fue la insistencia de mi prima. Tal vez fue la presión de mi madre que resonaba en mi cabeza. O tal vez fue simple curiosidad. Me levanté, alisé mi vestido y caminé hacia donde estaba Fernando. «Buenas noches»,
le dije con voz tímida. Soy Margarete, prima de Rosa. Él me miró de arriba abajo, no de forma grosera, sino con una evaluación rápida y directa. Luego asintió. Fernando, dijo extendiendo su mano. Su apretón fue firme, casi brusco. Conversamos durante unos minutos. Yo le hacía preguntas y él respondía con frases cortas, directas, sin adornar nada. Me contó que trabajaba en una empresa que exportaba productos de alpaca a Europa y Estados Unidos, que vivía solo en un departamento alquilado, que sus padres habían fallecido cuando él era joven y que no tenía hermanos. Su vida parecía ordenada, estructurada, sin sorpresas. No sentí mariposas en el estómago. No sentí esa emoción que describen las novelas de radio, pero sentí algo que me pareció más importante. Sentí seguridad. Fernando era un hombre estable, trabajador, serio. No era un soñador, no era un romántico, pero tampoco era un irresponsable. Y en ese momento de mi vida, eso me pareció suficiente. Nos vimos 3 veces más antes de que él me pidiera que fuéramos novios. Siempre era igual. Me invitaba a caminar por la plaza. Comprábamos helados, conversábamos de cosas cotidianas. Él nunca intentó tomarme de la mano, nunca intentó besarme, nunca me dijo palabras dulces, pero era puntual, era educado y siempre me acompañaba hasta la puerta de mi casa. Mi madre estaba feliz. Es un buen hombre, Margarete. No como esos muchachos que solo piensan en divertirse. Fernando es serio, responsable. Vas a estar bien con él. Mi padre era más cauteloso. No lo conozco bien, me decía. Habla poco. No sé qué piensa realmente. Pero incluso él terminó aceptándolo cuando Fernando le pidió formalmente mi mano, después de 6 meses de noviazgo. Recuerdo esa noche. Fernando llegó a mi casa con un ramo de flores para mi madre y una botella de pisco para mi padre. Se sentó en la sala, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, y dijo con voz clara: «Don Miguel, doña Carmen, vengo a pedirles la mano de su hija Margarete. Tengo un trabajo estable, una vivienda, y puedo ofrecerle una vida digna. La respeto y quiero formar una familia con ella». Mis padres se miraron. Mi madre sonrió. Mi padre asintió lentamente. «Cuídala», le dijo. «Es nuestra hija. Si la haces sufrir, tendrás que responder ante mí». Fernando asintió. «Tiene mi palabra». Nos casamos 4 meses después, en marzo de 1986. Yo tenía 26 años, él 32. La boda fue pequeña pero bonita. Mi madre había ahorrado durante meses para comprarme un vestido blanco sencillo con encaje en el cuello. Mis hermanas me ayudaron a peinarme, trenzando mi cabello largo en un moño bajo, decorado con flores blancas. Me vi al espejo esa mañana y me sentí bonita, ilusionada, esperanzada. La ceremonia fue en la iglesia del barrio. No había muchos invitados, tal vez 40 personas, la mayoría familiares y algunos compañeros de trabajo. Fernando llegó puntual, vestido con un traje oscuro que se veía nuevo. Me esperó frente al altar con las manos entrelazadas, la expresión seria, sin sonreír. Cuando caminé hacia él del brazo de mi padre, busqué su mirada esperando ver algo, una emoción, una chispa, cualquier cosa que me dijera que estaba feliz de casarse conmigo. Pero sus ojos estaban fijos en el suelo. Solo cuando estuve a su lado levantó la vista, me miró brevemente y volvió a mirar al frente. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras me llegaban como si estuviera bajo el agua, amortiguadas, lejanas. «Fernando, ¿aceptas a Margarete como tu legítima esposa?» «Sí, acepto». Su voz fue plana, sin emoción. Cuando me tocó a mí responder, mi voz tembló. «Sí, acepto». Intercambiamos las alianzas. La de él me quedó perfecta. La había medido con cuidado. La mía parecía quedarle grande. Se deslizaba fácilmente por su dedo. No dijo nada al respecto. El beso fue rápido, casi brusco. Un roce de labios que terminó antes de empezar. La gente aplaudió. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre me abrazó y me susurró al oído: «Sea feliz, hijita». Pero cuando salimos de la iglesia y vi a Fernando caminar delante de mí, sin esperarme, sin tomarme del brazo, sentí por primera vez un escalofrío que no pude explicar. Algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde para dudas. Ya éramos marido y mujer.
La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres. Habían colocado mesas largas con manteles blancos, sillas prestadas por los vecinos y guirnaldas de papel colgando de un lado a otro. La comida la prepararon mi madre y mis tías. Ceviche, arroz con pollo, papas rellenas y un pastel de 3 pisos que había horneado la señora Luisa, la panadera del barrio. Todo era modesto, pero hecho con amor. Fernando se sentó a la mesa principal a mi lado, pero era como si estuviera solo. No conversaba con nadie a menos que le hablaran primero. Respondía con monosílabos, asentía con la cabeza, bebía su cerveza en silencio. Yo intentaba compensar su frialdad siendo extra amable con todos, sonriendo aunque por dentro comenzaba a sentir una angustia que no podía nombrar. ¿Está todo bien?, me preguntó mi prima Rosa, sentándose a mi lado durante un momento en que Fernando había ido al baño. Sí, claro, mentí. Solo está cansado. Ya sabes cómo son los hombres, no les gustan mucho estas fiestas. Rosa me miró con escepticismo, pero no insistió. Me apretó la mano y me dijo: si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. La fiesta terminó al caer la noche. Los invitados comenzaron a despedirse, abrazándome, deseándome felicidad, dándome consejos que yo asentía sin escuchar realmente. Mi madre me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Que Dios te bendiga, hija», me dijo con lágrimas en los ojos. «Sé una buena esposa, sé paciente. El matrimonio no siempre es fácil, pero con amor y respeto todo se puede». Mi padre me besó la frente. «Recuerda lo que te enseñé», me susurró. «Siempre mantén tu dignidad, siempre». No entendí entonces por qué me decía eso. Ahora sé que mi padre había visto algo en Fernando que yo me negaba a ver. Los padres tienen esa intuición que nosotros, cegados por nuestras propias esperanzas, no queremos reconocer. Fernando y yo salimos de la casa de mis padres a las 9 de la noche. Pasaríamos esa noche en un pequeño hotel cerca de la terminal de autobuses y a la mañana siguiente tomaríamos el bus a Cusco para nuestra luna de miel. El viaje duraba más de 10 horas, pero era lo que podíamos costear. Fernando había ahorrado para el viaje durante meses y aunque no era un destino lujoso, a mí me parecía perfecto. Nunca había salido de Arequipa. La idea de conocer Cusco, de ver las ruinas incas, de caminar por calles diferentes, me emocionaba profundamente. Esa primera noche en el hotel fue extraña. El cuarto era pequeño, con paredes de cemento pintadas de blanco, una cama matrimonial con una colcha de flores descoloridas y una ventana pequeña que daba a un callejón. Fernando entró, dejó su maleta junto a la puerta y se sentó en el borde de la cama sin mirarme. Yo me quedé de pie, sosteniendo mi pequeña maleta, sin saber qué hacer. Esperaba que él dijera algo, que me tomara de la mano, que me sonriera, que me hiciera sentir que todo estaba bien, pero no lo hizo. «¿Fernando?», dije con voz suave. «¿Estás bien?» «Sí», respondió secamente. «¿Te molesta algo?» «No». «Entonces, ¿por qué estás tan callado?». Se levantó bruscamente, como si mi pregunta lo hubiera irritado. «Estoy cansado, Margarete. Ha sido un día largo. Solo quiero dormir». Me cambié en el baño, poniéndome el camisón blanco que mi madre había bordado especialmente para esta noche. Me había dicho entre risas tímidas que era importante lucir bonita para mi esposo en nuestra primera noche juntos. Cuando salí, Fernando ya estaba acostado, de espaldas a mí, todavía con su pantalón y camisa puestos. Me acosté a su lado, dejando espacio entre nosotros. Esperé que se volteara, que me hablara, que pasara algo, pero solo escuché su respiración pesada y después, silencio. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si todas las novias se sentían así en su noche de bodas. Tal vez era normal, tal vez los hombres eran así de reservados, tal vez mañana todo sería diferente. Nos levantamos temprano. Fernando ya estaba vestido cuando abrí los ojos. Me miró brevemente. «Apúrate, el bus sale a las 7. No desayunamos. Tomamos un taxi hasta la terminal. Subimos al bus y comenzó el viaje más largo de mi vida. No por la distancia, sino por el silencio. Fernando se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera durante todo el trayecto. Yo intenté conversar varias veces. «Mira qué bonito ese paisaje», le decía señalando las montañas. No respondía. «¿Tienes hambre? Traje panes con queso». «No, Fernando, hice algo que te molestara». Finalmente me miró, con una expresión que no pude descifrar.
No hiciste nada. Déjame tranquilo. Sus palabras me dolieron más que un grito. Me quedé callada el resto del viaje, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero obligándome a contenerlas. No iba a llorar. No iba a darme por vencida. Esto era solo el cansancio, solo el estrés de la boda. Cuando llegáramos a Cusco, cuando estuviéramos solos en un lugar nuevo, todo mejoraría. Tenía que mejorar. Llegamos a Cusco al atardecer. El aire frío de la ciudad me golpeó cuando bajé del bus, quitándome el aliento. Cusco era hermosa incluso en esos primeros momentos de confusión. Las calles empedradas, las construcciones coloniales con sus balcones de madera tallada, las montañas rodeando la ciudad como gigantes protectores. Todo era diferente a Suma Arequipa. Todo era mágico, pero yo no podía disfrutarlo. Seguía a Fernando por las calles, cargando mi maleta, intentando no quedarme atrás mientras él caminaba rápido, sin esperarme, sin voltear a ver si yo estaba bien. La gente nos miraba pasar, probablemente pensando que éramos una pareja de recién casados, en su luna de miel. Si supieran la verdad. El hotel estaba en una calle lateral cerca de la plaza de armas. Era un edificio viejo de 2 pisos, con paredes de adobe y una puerta de madera pesada. Fernando tocó el timbre y nos abrió un señor mayor con un suéter de lana gruesa. «Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de Fernando Salazar», dijo mi esposo. El señor revisó un cuaderno viejo. «Ah, sí. Habitación número 5. Segundo piso. Son 3 noches, ¿verdad?» «Así es». Nos entregó una llave grande y pesada. Subimos las escaleras de madera que crujían con cada paso. El pasillo del segundo piso era estrecho y mal iluminado. Fernando abrió la puerta de la habitación número 5 y entramos. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama matrimonial con una colcha roja, un armario de madera oscura, una mesita de noche con una lámpara y una ventana que daba a un callejón estrecho donde se escuchaban voces lejanas y ladridos de perros. El baño estaba al final del pasillo, compartido con otras habitaciones. Fernando dejó su maleta en el suelo y se sentó en la cama, exactamente como había hecho la noche anterior. Yo cerré la puerta y me quedé de pie, sosteniendo mi maleta, sintiendo que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «Fernando», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. «Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar». «Sí lo hay. Desde ayer has estado distante, frío. No me has dicho una sola palabra amable. Apenas me miras. ¿Qué está pasando?» Se frotó la cara con las manos. «Estoy cansado, Margarete. Ya te lo dije. No es solo cansancio. Hay algo más. Puedo sentirlo». Se levantó bruscamente, y por un momento tuve miedo. Su mirada era dura, casi hostil. «¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres escuchar?» «Quiero que me digas la verdad. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. No lo negó. No dijo nada. Solo me miró con una expresión vacía que me heló la sangre. «Voy a salir a caminar», dijo finalmente. «Necesito aire». «Fernando, espera». Pero ya había salido, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sola en ese cuarto extraño, en una ciudad extraña, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Me senté en la cama y por fin dejé que las lágrimas salieran. Lloré en silencio, sin hacer ruido, porque no quería que nadie en las habitaciones vecinas me escuchara. Lloré por la humillación, por la confusión, por el miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Pasaron las horas. Fernando no regresaba. Saqué de mi maleta el pan con queso que había traído y comí sin ganas, solo porque sabía que necesitaba algo en el estómago. La noche cayó sobre Cusco y yo seguía sola. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y Fernando entró. Olía a cerveza. No me miró, solo se quitó los zapatos, se acostó de espaldas a mí, todavía vestido, y cerró los ojos. «¿Fernando?», susurré. No respondió. Me acosté a su lado, dejando un espacio entre nosotros que parecía un abismo. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué se había casado conmigo si no me quería? ¿Qué iba a hacer ahora? Finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. Y entonces llegó el momento que cambiaría mi vida para siempre. Desperté en medio de la madrugada con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar.
La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz mortecina de un farol en el callejón que se filtraba por la ventana. Busqué a Fernando con la mano, pero su lado de la cama estaba vacío y frío. Me incorporé, confundida. Tal vez había ido al baño del pasillo. Esperé unos minutos, pero no regresaba. Encendí la lámpara de la mesita de noche y entonces lo vi. Sus maletas estaban abiertas sobre el suelo, completamente vacías. La ropa que había colgado en el armario había desaparecido. Sus zapatos ya no estaban junto a la puerta. Y sobre su almohada, colocada con un cuidado casi cruel, estaba su alianza de matrimonio. La mía todavía brillaba en mi dedo bajo la luz amarillenta de la lámpara. Me levanté de un salto, el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que me explotaría. Abrí el armario con manos temblorosas, vacío. Miré debajo de la cama. Nada. Revisé el baño del pasillo, corriendo descalza por el piso frío de madera. No estaba ahí. Regresé a la habitación y me quedé de pie en medio del cuarto, sosteniendo la alianza de Fernando en mi mano, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi esposo me había abandonado, en plena luna de miel, sin decir una palabra, sin dar una explicación. Simplemente se había ido, como si yo no existiera, como si nuestro matrimonio no significara nada. El shock era tan profundo que no podía llorar, no podía gritar, no podía hacer nada más que quedarme ahí parada, mirando esa alianza dorada, sintiendo cómo todo lo que había construido en mi mente sobre mi futuro se desmoronaba en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Ya lo había decidido antes de la boda? ¿Durante la ceremonia? ¿Esa misma noche cuando salió a caminar? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza sin respuesta, cada una más dolorosa que la anterior. Me senté en el suelo, todavía con el camisón puesto, abrazando mis rodillas, y me quedé así durante horas. No sé cuánto tiempo pasó. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero no me importaba. Sentía como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si estuviera flotando fuera de mí misma, observando esta escena patética desde algún lugar lejano. Cuando amaneció, la luz gris del alba entró por la ventana. Escuché movimiento en las otras habitaciones, puertas que se abrían, voces bajas, pasos en el pasillo. La vida seguía para todos los demás, pero para mí se había detenido. Me obligué a levantarme. Mis piernas temblaban. Me vestí como un autómata, poniéndome el mismo vestido del día anterior. Me miré al espejo pequeño que colgaba en la pared y casi no me reconocí. Mis ojos estaban hinchados aunque no había llorado. Mi piel estaba pálida. Mi expresión era la de alguien que acababa de recibir la peor noticia de su vida. Bajé las escaleras lentamente, aferrándome al barandal porque sentía que en cualquier momento mis piernas cederían. El señor que nos había recibido la noche anterior estaba en la pequeña recepción, tomando té y leyendo el periódico. Me acerqué a él y cuando levanté la vista, debió ver algo en mi rostro porque su expresión cambió inmediatamente de indiferencia a preocupación. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó dejando el periódico a un lado. Tuve que tragar saliva varias veces antes de poder hablar. ¿Mi esposo lo vio salir anoche? El señor asintió. Sí, señora. Salió tarde, como a las 2 de la mañana. Llevaba una maleta grande. Yo estaba despierto porque tengo insomnio a veces. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo iba a hacer un recado urgente. ¿Un recado? ¿A las 2 de la mañana? Mi voz sonó hueca, casi irreal. Eso pensé yo también, señora. Me pareció extraño, pero no es asunto mío cuestionar a los huéspedes. Le llamé un taxi porque me lo pidió. ¿Un taxi? ¿Hacia dónde? No lo sé, señora. Solo le dije al taxista que viniera. Escuché que su esposo le daba una dirección, pero no alcancé a oírla bien. Creo que dijo algo sobre la terminal de buses. La terminal de buses. Se había ido de Cusco. Me había abandonado y había huido de la ciudad como un ladrón en la noche. Gracias, logré decir, y regresé a la habitación antes de que el señor pudiera hacerme más preguntas, o peor aún, ofrecerme su compasión. De vuelta en el cuarto, me senté en la cama y por fin las lágrimas llegaron. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que no me quedó aire en los pulmones, hasta que mi garganta quedó en carne viva. Lloré por la humillación, por la traición,
por la estupidez de haber confiado en alguien que claramente nunca me quiso. Pero más que nada, lloré porque no sabía qué hacer ahora. ¿Cómo iba a regresar a Arequipa? ¿Qué les iba a decir a mis padres? ¿Qué le iba a decir a la gente? La vergüenza me aplastaba tanto como el dolor. Me quedé en esa habitación todo el día. No salí a conocer Cusco. No probé la comida local. No visité ningún lugar turístico. Solo me quedé ahí, acostada en esa cama que olía a desinfectante barato, mirando el techo, sintiendo cómo las horas pasaban lentamente, cada una más pesada que la anterior. Al caer la tarde, el hambre comenzó a molestarme. No había comido nada en todo el día. Saqué de mi maleta lo poco que quedaba del pan con queso que mi madre había preparado. Estaba seco, casi duro, pero lo comí de todas formas, mascando mecánicamente, sin saborear nada. Mientras comía, mi mente empezó a aclararse un poco. El shock inicial estaba pasando, y en su lugar comenzaba a aparecer algo diferente. No era rabia todavía, era más bien una necesidad desesperada de entender. ¿Por qué? ¿Por qué se había casado conmigo? ¿Por qué había pasado por toda la ceremonia, la fiesta, el viaje, si no quería estar conmigo? ¿Era tan cobarde que no pudo decirme la verdad antes de arruinar mi vida? Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mi esposo me había abandonado? No era un crimen, era solo crueldad, y la crueldad no se castiga con cárceles. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de Cusco, los perros ladrando, las voces lejanas, los pasos ocasionales en el pasillo, y en algún momento de la madrugada tomé una decisión. No iba a regresar a Arequipa inmediatamente. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para encontrar la fuerza necesaria antes de enfrentar a mi familia y a toda la gente que había estado en mi boda apenas 3 días antes. Me quedaría en Cusco los 2 días que quedaban de la reserva del hotel. Usaría ese tiempo para intentar reconstruirme, aunque fuera un poco. Al día siguiente me obligué a salir. Me puse mi único otro vestido. Me lavé la cara con agua fría. Me peiné lo mejor que pude y salí a caminar por las calles de Cusco. Si iba a estar ahí, al menos conocería la ciudad. No iba a dejar que Fernando me robara también eso. Caminé por la plaza de armas. Era hermosa, rodeada de arcos coloniales, con la catedral imponente dominando un lado de la plaza. Había vendedores ambulantes ofreciendo artesanías, turistas tomando fotografías, niños corriendo entre las palomas. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi dolor. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Había parejas tomadas de la mano, riendo, besándose. Cada vez que veía una, sentía una punzada en el pecho. Eso era lo que yo debería estar viviendo. Eso era lo que se suponía que sería mi luna de miel. ¿Se encuentra bien, señorita? Levanté la vista. Una mujer mayor estaba de pie frente a mí, mirándome con preocupación genuina. Debía tener unos 60 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño, un chal de lana sobre los hombros y arrugas profundas alrededor de sus ojos, que hablaban de una vida larga y difícil. «Estoy bien, gracias», mentí, intentando sonreír. Ella no se movió. «Perdone que me entrometa, pero la he estado observando. Ha estado sentada ahí durante más de 1 hora y tiene cara de haber llorado mucho. Soy una vieja entrometida, lo sé, pero no puedo irme sin saber si está bien». Su amabilidad rompió algo dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, y esta vez no pude detenerlas. La mujer se sentó a mi lado sin pedir permiso y sacó un pañuelo limpio de su bolso. Me lo ofreció sin decir nada. Yo lo tomé y me limpié la cara, avergonzada de estar llorando frente a una desconocida en medio de la plaza. «Lo siento», logré decir entre sollozos. No quería molestarla. «No me molestas, hija. ¿Quieres contarme qué pasó? A veces ayuda a hablar con alguien que no te conoce, que no te va a juzgar». Y entonces, no sé por qué, le conté todo. Le conté sobre Fernando, sobre la boda, sobre el abandono. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, pero ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mano suave sosteniendo la mía. Cuando terminé, se quedó callada durante un momento, mirando hacia la catedral. Finalmente habló. «Hace muchos años, cuando yo era joven como tú, también me casé con un hombre que no me amaba.
Me di cuenta en nuestra primera noche juntos. Él estaba enamorado de otra mujer, pero su familia no la aceptaba porque era pobre. Así que se casó conmigo, que venía de una familia con algo de dinero. Me usó. Me limpié las lágrimas y la miré. ¿Qué hizo usted? Me quedé con él durante 5 años. 5 años terribles, esperando que algún día me amara, que algún día las cosas cambiaran. Pero nunca cambió, hasta que finalmente tuve el valor de irme. Fue el escándalo del pueblo. Mi familia me repudió. La gente me señalaba en la calle. Pero, ¿sabes qué, hija? Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Y ahora? Ella sonrió, y fue una sonrisa genuina, llena de paz. Ahora tengo 72 años. Me volví a casar con un hombre bueno que me amó hasta el día de su muerte hace 10 años. Tuve 3 hijos maravillosos. Construí una vida que valió la pena. Pero nada de eso habría sido posible si me hubiera quedado atrapada en un matrimonio sin amor. Sus palabras se clavaron en mi corazón como semillas que tardarían tiempo en crecer, pero que eventualmente lo harían. No me dieron esperanza inmediata, pero me dieron algo igual de valioso. La posibilidad de que esto no fuera el fin de mi vida, sino solo el fin de un capítulo terrible. ¿Cómo supo que era el momento de irse?, le pregunté, cuando me di cuenta de que estaba perdiendo más quedándome que lo que perdería yéndome, cuando entendí que mi dignidad valía más que la aprobación de la gente, cuando finalmente me amé a mí misma lo suficiente como para no aceptar migajas de afecto. Nos quedamos sentadas en esa banca durante casi 2 horas. Ella me contó más de su historia, y yo escuché cada palabra como si fueran instrucciones de supervivencia. Me habló de cómo enfrentó los chismes, de cómo reconstruyó su vida desde cero, de cómo aprendió que la felicidad no viene de cumplir las expectativas de otros, sino de ser fiel a una misma. Antes de irse me tomó ambas manos y me miró directamente a los ojos. «Margarete, tú eres joven. Tienes toda una vida por delante. No dejes que la cobardía de ese hombre defina quién eres o qué mereces. Llora todo lo que necesites llorar, pero después levántate y sigue adelante. La vida te está esperando, hija. No la desperdicies quedándote atrapada en este dolor». Me abrazó, y en ese abrazo de una desconocida encontré más consuelo que en cualquier palabra que hubiera recibido antes. Cuando se fue, me quedé sentada un rato más, sintiendo algo diferente dentro de mí. No era felicidad, ni siquiera era alivio. Era algo más sutil, más frágil. Era la primera chispa de determinación. Pasé el resto del día caminando por Cusco. Visité el mercado de San Pedro, lleno de colores, olores y voces. Compré un pequeño tejido de alpaca para mi madre, no porque quisiera llevarle un recuerdo feliz de este viaje, sino porque sabía que cuando viera mi rostro al regresar, necesitaría algo tangible para distraerla de las preguntas difíciles. Caminé hasta Sacsayhuamán, las enormes ruinas incas en lo alto de la colina. Subir hasta allá me dejó sin aliento, no solo por la altitud, sino por la magnitud de lo que veía. Esas piedras gigantescas, perfectamente encajadas sin cemento, habían sobrevivido siglos, terremotos, guerras. Si esas piedras podían resistir tanto, tal vez yo también podía. Me senté en una de las rocas y miré la ciudad extendida abajo. Cusco parecía pequeña desde ahí arriba, manejable, comprensible, y pensé que tal vez esa era la perspectiva que necesitaba. Ver mi problema desde arriba, desde la distancia, entender que aunque parecía enorme ahora, con el tiempo se vería más pequeño. Regresé al hotel cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. El mismo señor estaba en la recepción. Esta vez me miró con algo parecido a la compasión. «Señora, perdone que me entrometa, pero ayer escuché... Bueno, las paredes son delgadas. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en pedirlo». Su amabilidad me conmovió. «Gracias», le dije. «Solo necesito terminar estos 2 días y luego volveré a casa». «¿Su esposo? No va a regresar». Él asintió sin hacer más preguntas. «Entonces le rebajaré el precio de la habitación. No es justo que pague por 2 cuando solo está una». Intenté protestar, pero él levantó la mano. «No es caridad, señora. Es justicia. Usted no pidió estar en esta situación». Esa noche dormí mejor que las anteriores. No bien, pero mejor. Y cuando desperté la mañana del último día en Cusco,
Sentí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pesado y real, pero ya no me paralizaba. Ahora coexistía con algo más, rabia. No era una rabia destructiva, era una rabia limpia, clarificadora. Estaba enojada con Fernando por su cobardía, pero más que nada estaba enojada conmigo misma por haber ignorado todas las señales, su frialdad, su distancia, su falta de afecto. Todo había estado ahí desde el principio, pero yo había elegido no verlo porque quería desesperadamente que funcionara. Pero ya no más, ya no iba a ignorar mi intuición, ya no iba a conformarme con migajas, ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera yo misma, me hiciera sentir que merecía menos de lo que realmente merecía. Empaqué mis cosas lentamente, doblando cada prenda con cuidado, guardando la alianza de Fernando en el fondo de mi maleta. No la iba a tirar, la guardaría como recordatorio, no del amor que nunca existió, sino de la lección que había aprendido de la manera más dolorosa posible. Antes de salir de la habitación, me miré una última vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había llegado 4 días antes. Tenía los ojos tristes, sí, pero también tenía algo en la mandíbula, en la forma de sostener los hombros, que hablaba de una fuerza nueva, recién descubierta. Bajé a la recepción y pagué la cuenta reducida que el señor me había prometido. Él me entregó un pequeño paquete envuelto en papel periódico. «¿Qué es esto?», pregunté. «Pan fresco y queso para el viaje. Mi esposa lo preparó esta mañana». Dijo que ninguna mujer debería viajar sola sin algo caliente en el estómago. Los ojos se me llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Gracias. Díganle a su esposa que Dios la bendiga». El viaje de regreso a Arequipa fue largo y silencioso. Esta vez no tenía a nadie a mi lado, pero extrañamente no me sentí tan sola como en el viaje de ida. Tenía mis pensamientos, mi dolor, mi rabia y mi determinación. Y eso, descubrí, era suficiente compañía por ahora. Llegué a Arequipa al anochecer. Mi madre me estaba esperando en la terminal, y cuando me vio bajar del bus sola, su rostro se descompuso. No tuve que decir nada. Ella lo supo inmediatamente. Me abrazó ahí mismo, en medio de la terminal, sin importarle la gente que nos miraba. «Ay, hijita», susurró contra mi cabello. «Ay, mi niña». No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo la abracé de vuelta y dejé que me llevara a casa. Mi padre estaba sentado en la sala cuando llegamos. Se levantó cuando me vio entrar, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de furia y tristeza tan profunda que me partió el corazón. «¿Dónde está?», preguntó con voz temblorosa. «Se fue, papá. Me abandonó la segunda noche en Cusco». Mi padre cerró los ojos y apretó los puños. Por un momento pensé que iba a golpear la pared, pero solo respiró profundo y luego me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aire. «Lo voy a encontrar», dijo contra mi hombro. «Lo voy a hacer pagar por esto». «No, papá», le dije separándome de él para mirarlo a los ojos. «No vale la pena. Él no vale la pena». Los días siguientes fueron los más difíciles. La noticia se esparció rápido. En un barrio como el nuestro, donde todos se conocían, era imposible mantener algo así en secreto. La gente hablaba, algunos con compasión genuina, otros con ese morbo apenas disimulado que disfruta del sufrimiento ajeno. «Pobre Margarete, qué vergüenza. Yo siempre supe que ese hombre era raro. ¿Qué habrá hecho ella para que la dejara así?». Ese último comentario me dolió más que todos los demás, como si yo tuviera la culpa, como si hubiera algo que pudiera haber hecho para evitarlo. Pero ya había aprendido que la gente siempre busca culpables, especialmente cuando la víctima es una mujer. No salí de casa durante 2 semanas, no porque me avergonzara, sino porque necesitaba tiempo para sanar, para procesar, para decidir qué hacer con mi vida ahora. Mis hermanas me visitaban todos los días, trayéndome comida, abrazándome en silencio, ofreciéndome su compañía sin forzarme a hablar si no quería. Fue mi hermana menor, Patricia, quien finalmente me sacó de mi encierro. Llegó una tarde con una expresión determinada y me dijo: «Ya es suficiente, Margarete. Sé que estás sufriendo, pero esconderte aquí no va a cambiar nada. Tienes que volver a tu vida. Tienes que demostrarle a toda esta gente chismosa que eres más fuerte que esto». Tenía razón. Quedarme escondida era dejarle ganar a Fernando.
Era aceptar la vergüenza que otros querían imponerme. Así que al día siguiente me vestí, me peiné, levanté la cabeza bien alto y salí a la calle. Las miradas llegaron inmediatamente, algunas de compasión, otras de curiosidad, unas pocas de juicio. Pero yo seguí caminando, mirando al frente, sin bajar la vista. Si querían un espectáculo, no lo iban a tener. Yo era más que el chisme del barrio. Volví a mi trabajo en la oficina de abogados. Mi jefe, el doctor Vargas, me recibió con amabilidad. «Margarete, qué gusto verte de vuelta. Te extrañamos mucho. Y quiero que sepas que aquí tienes tu lugar siempre que lo necesites». Esas palabras simples significaron más para mí de lo que él podría imaginar. Significaban que todavía tenía valor, que todavía servía para algo, que mi vida no había terminado solo porque un hombre cobarde había decidido destruir la que pensé que tendríamos juntos. Trabajar me salvó, me daba estructura, propósito, una razón para levantarme cada mañana. Y más importante aún, me daba independencia económica. Podía mantenerme a mí misma. No necesitaba a nadie. 3 semanas después del abandono, llegó una carta a la casa de mis padres. El sobre tenía matasellos de Lima y estaba dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas y adentro encontré 2 cosas: una carta escrita a mano y un giro postal por una cantidad modesta de dinero. La carta era de la hermana de Fernando, Elena. Nunca la había conocido en persona. Solo había escuchado su nombre mencionado un par de veces. La carta comenzaba con una disculpa. «Estimada Margarete, no sé si esta carta llegará a tus manos o si querrás leerla después de lo que mi hermano te hizo, pero siento que te debo una explicación, aunque no sea mía la responsabilidad de darla. Fernando estuvo enamorado durante años de una mujer llamada Claudia. Ella estaba casada cuando se conocieron. Trabajaban juntos en Lima. Tuvieron una relación durante casi 3 años, una relación que nuestra familia nunca supo hasta hace poco. Claudia le prometió que dejaría a su esposo, pero nunca lo hizo. Hace un año, nuestros tíos comenzaron a presionar a Fernando para que se casara. Él tiene 32 años, y en nuestra familia eso era casi un escándalo. Le presentaron varias mujeres, pero él las rechazaba a todas, hasta que te conoció a ti. No sé qué vio en ti, Margarete. Tal vez tu bondad, tal vez tu inocencia, pero decidió casarse contigo pensando que eso lo ayudaría a olvidar a Claudia, a seguir adelante con su vida. Nuestra familia aprobó el matrimonio inmediatamente. Todos pensamos que finalmente había encontrado a alguien bueno, pero 3 días antes de la boda, Claudia lo llamó. Su esposo había muerto en un accidente de auto. Ella estaba libre. Le pidió a Fernando que no se casara, que esperara por ella. Fernando no supo qué hacer. Ya todo estaba planeado. Tu familia había gastado sus ahorros. Todos esperaban la boda. Debió haber sido honesto contigo entonces. Debió haberte dicho la verdad. Pero es un cobarde, Margarete. Siempre lo ha sido. Pensó que podría ir adelante con el matrimonio, que sus sentimientos por Claudia desaparecerían. Pero no fue así. La noche que los dejó en Cusco, Claudia lo llamó al hotel. No sé qué le dijo, pero después de esa llamada, mi hermano tomó sus cosas y huyó. Regresó a Lima esa misma madrugada y ahora está viviendo con ella. Te envío este dinero porque es lo mínimo que mereces después de lo que te hizo. Sé que no compensa nada. Sé que ninguna cantidad de dinero puede reparar el daño, pero es todo lo que puedo hacer desde mi posición. Por favor, perdona a nuestra familia si puedes. Nosotros no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido, nunca habríamos permitido que se casara contigo. Con profunda vergüenza y disculpas sinceras, Elena Salazar. Leí la carta 3 veces. Con cada lectura sentía cómo diferentes emociones me atravesaban. Rabia, tristeza, alivio, más rabia. Pero sobre todo sentía una extraña sensación de cierre. Ahora sabía, ahora entendía. Y aunque la verdad dolía, era mejor que la incertidumbre. No había sido mi culpa. No había hecho nada malo. Fernando simplemente era un hombre débil que no tuvo el valor de ser honesto, ni conmigo ni consigo mismo. Había arruinado mi vida, sí, pero en el proceso también había arruinado la suya. Porque, ¿qué clase de hombre puede vivir en paz consigo mismo después de hacer algo así? Guardé la carta en una caja junto con la alianza de Fernando. No iba a tirarlas.
Las guardaría como recordatorio de esta lección brutal pero necesaria. No todos los que prometen amor son capaces de darlo. No todas las personas que aparentan ser buenas realmente lo son. Y confiar ciegamente en alguien sin escuchar tu propia intuición puede costarte muy caro. El dinero que Elena envió lo usé para alquilar una pequeña habitación en el centro de Arequipa. Era modesta. Apenas tenía espacio para una cama, un armario y una mesa pequeña. Pero era mía. Nadie podía quitármela. Nadie podía abandonarme ahí porque yo era la única dueña de ese espacio. Mudarme fue un acto de independencia que mi familia no entendió completamente. Mi madre lloró. «¿Por qué te quieres ir, hijita? Aquí estás segura. Aquí te cuidamos». «Mamá, necesito hacer esto», le expliqué. «Necesito demostrarme a mí misma que puedo estar sola, que puedo cuidarme. Si me quedo aquí, siempre seré la hija que fue abandonada, la que necesita protección. Quiero ser más que eso». Mi padre entendió mejor. Me ayudó a mudar mis pocas pertenencias y antes de irse de mi nueva habitación, me puso una mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti, Margarete. Muchas mujeres no tendrían tu fuerza». Los siguientes años fueron de reconstrucción lenta pero constante. Seguí trabajando en la oficina de abogados. Incluso recibí un aumento después de un año. Hice nuevos amigos, mujeres que, como yo, estaban construyendo vidas independientes, que no necesitaban maridos para definirse. Hubo hombres que se interesaron en mí, algunos con buenas intenciones, otros claramente buscando aprovecharse de lo que pensaban que era una mujer usada y desesperada. Rechacé a todos, no porque no quisiera compañía, sino porque había prometido que nunca más ignoraría mi intuición, nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Pasaron 5 años, 5 años de trabajo, de crecimiento, de aprender a disfrutar mi propia compañía, y entonces conocí a Héctor. Héctor era viudo, tenía 40 años y 2 hijos de 8 y 10 años. Su esposa había muerto de cáncer 2 años antes. Lo conocí en la panadería del barrio, donde ambos comprábamos pan cada domingo. Comenzamos a conversar casualmente, sin pretensiones, solo 2 personas intercambiando palabras sobre el clima, el trabajo, la vida. Lo que me atrajo de Héctor fue su honestidad. Me contó de su esposa desde el principio, de cuánto la extrañaba, de lo difícil que era criar a sus hijos solo. No fingió ser alguien que no era. No me prometió un amor de cuento de hadas, solo me ofreció su compañía genuina, su respeto, su tiempo. Cuando finalmente me invitó a tomar té, acepté. Y cuando me preguntó sobre mi pasado, le conté todo. No escondí nada. Le hablé de Fernando, del abandono, del dolor. Esperé ver lástima en sus ojos, o peor, juicio. Pero solo vi comprensión. «La vida nos golpea de formas diferentes», me dijo. «A ti te abandonaron. A mí me arrancaron a la persona que amaba. Pero seguimos aquí, Margarete. Seguimos de pie. Eso dice mucho de quiénes somos». Héctor y yo nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña y sencilla en la municipalidad. Sin vestido blanco, sin gran fiesta, sin expectativas irreales. Solo 2 personas que habían sufrido, que habían aprendido, que estaban dispuestas a intentarlo de nuevo con los ojos bien abiertos. No fue un amor de película. Fue mejor, fue real. Héctor me respetaba, me escuchaba, me apoyaba, y yo hice lo mismo por él. Criamos a sus hijos juntos, y aunque nunca tuve hijos propios, ellos se convirtieron en míos. Me llamaban mamá, venían a mí con sus problemas, me incluían en sus vidas. Héctor falleció hace 10 años de un infarto. Fue rápido, sin sufrimiento, pero me dejó devastada de una forma completamente diferente a como me había destrozado Fernando. Esta vez lloraba por la pérdida de algo real, de algo que había valido cada momento. Fernando me había enseñado sobre la traición, pero Héctor me había enseñado sobre el amor verdadero, y esa diferencia lo cambia todo. Hoy tengo 59 años. Los hijos de Héctor son adultos ahora. Tienen sus propias familias, sus propias vidas, pero me visitan regularmente. Me llaman, me incluyen. Soy abuela de sus hijos, y eso me llena el corazón de una forma que nunca imaginé posible cuando estaba sentada en ese cuarto de hotel en Cusco, sosteniendo esa alianza abandonada, pensando que mi vida había terminado. Hace unos años me enteré,
por casualidad, de que Fernando había muerto. Un infarto también. A los 60 años. No sentí nada cuando escuché la noticia. Ni satisfacción, ni tristeza, ni rabia. Solo una indiferencia profunda. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser importante en mi historia. Lo que sí sentí fue gratitud. Gratitud porque su abandono, aunque cruel y doloroso, me obligó a crecer de formas que nunca habría crecido si me hubiera quedado atrapada en un matrimonio sin amor. Me obligó a ser independiente, a valorarme, a no conformarme con migajas. Y esas lecciones fueron las que me permitieron reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa Margarete de 26 años, que caminaba hacia el altar llena de esperanzas ingenuas, le diría: lo que viene va a doler más de lo que puedes imaginar, pero también te va a hacer más fuerte de lo que crees posible. Y al final, vas a estar bien, más que bien, vas a estar completa. A todos los que me escuchan, especialmente a las mujeres que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles esto: el abandono duele, la traición destruye, pero no son el final, son solo el comienzo de algo diferente, algo que ustedes mismas tienen el poder de construir. No se queden atrapadas esperando que quien las abandonó regrese. No desperdicien años de su vida tratando de entender por qué no fueron suficientes para alguien. La verdad es que no se trata de ustedes, se trata de la cobardía, de la debilidad, de los miedos de otras personas, y eso no es su carga que llevar. Lloren, lloren todo lo que necesiten. Permítanse sentir el dolor, la rabia, la humillación, pero después levántense, sacúdanse el polvo y sigan adelante, porque la vida que merecen, la vida que sueñan, está esperándolas del otro lado de ese dolor. Solo tienen que tener el valor de caminar hacia ella. No permitan que nadie, absolutamente nadie, les diga que son menos valiosas porque alguien fue demasiado ciego o demasiado cobarde para ver su valor. No permitan que la opinión de otros defina quiénes son o qué merecen. Y sobre todo, nunca, nunca ignoren esa voz interior que les dice cuando algo no está bien. Yo ignoré esa voz. Vi las señales de que Fernando no me amaba y las ignoré porque quería desesperadamente que las cosas funcionaran. Esa fue mi única culpa en toda esta historia, y es un error que nunca volveré a cometer, y espero que ustedes tampoco lo cometan. La vida es demasiado corta, demasiado valiosa, para pasarla con alguien que no los valora, que no los respeta, que no los ama de verdad. Mejor estar solas y en paz que acompañadas y miserables. Esa es una lección que me costó mucho aprender, pero que ahora vivo cada día. Fernando me abandonó en plena luna de miel hace más de 30 años, y aunque ese momento fue el más doloroso de mi vida, también fue el catalizador de mi transformación. Me obligó a ser fuerte cuando pensaba que estaba rota. Me obligó a ser independiente cuando pensaba que necesitaba a alguien. Me obligó a amarme a mí misma cuando pensaba que no valía nada. Y ahora, mirando hacia atrás desde estos 59 años vividos con dignidad, con amor propio, con experiencias reales y profundas, puedo decir honestamente: gracias por irte, Fernando, porque tu cobardía me liberó para vivir la vida que realmente merecía, con alguien que sí me valoró hasta su último aliento. Esa es mi historia, esa es mi verdad. Y si algo de lo que he compartido les sirve, si una sola persona que me escucha encuentra fuerza en mis palabras para dar el siguiente paso en su propia sanación, entonces todo lo que viví, todo lo que sufrí, habrá valido la pena. La vida sigue después del abandono. La felicidad sigue después de la traición. El amor sigue después del desamor. Solo tienen que tener el valor de seguir caminando, incluso cuando el camino parezca oscuro e imposible. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Se habrían quedado esperando respuestas que nunca llegaron? ¿O habrían encontrado la fuerza para reconstruirse como yo lo hice? Los leo en los comentarios.